Queridos hermanos y hermanas, a todos ustedes que el Señor les dé su paz. Todos los días es un tiempo oportuno para evaluar si estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo nuestra voluntad. Pero tiene que haber un discernimiento profundo, un discernimiento donde podamos sincerarnos con nosotros mismos, no un discernimiento llevado por emociones momentáneas o por emociones a veces que llevan a intereses, a manipulaciones o a veces a victimizarnos, porque a veces un proceso de discernimiento puede llevarnos a decir: yo soy la víctima, los otros son los culpables, o pensar que yo estoy haciendo lo correcto cuando todo estamos haciendo mal. Hoy el Señor nos pide, en la medida que amamos a Dios, aprendamos a amar al prójimo. No podemos decir que amamos a Dios si odiamos y no somos sensibles con las personas que tenemos en nuestro entorno. Es fácil llegar al altar, al sagrario, adorar a Dios, pero qué difícil es ver su rostro, tocar sus llagas, su carne, en los pobres, en los encarcelados, en los migrantes, en los forasteros, en quienes peregrinan por este mundo en busca de ayuda. Jesús nos preguntará al final de nuestra vida cuánto hemos amado, cuánto amor has dado al prójimo y con cuánto amor has hecho el bien. Dios no te preguntará cuántos rosarios rezaste o cuántos Padre Nuestros, sino cuán capaz fuimos de ver a Cristo en el prójimo, especialmente en los más frágiles, en los más débiles, en los más vulnerables de este mundo. Nosotros siempre queremos ver, tocar a Jesús. Muchas personas que dicen: ¿dónde está Dios? Si existiese Dios, yo pudiese ver, pudiese tocar. Pero no te das cuenta que ahí está Dios, en la puerta, en la esquina, en tu entorno. Pero nosotros nos hacemos a veces los ciegos, los sordos y los mudos. Es ahí cuando les decía un discernimiento que tenemos que hacer, porque no discernimos. Quieres ver a Dios, pero no discernes que Dios está en el hermano, especialmente en los pobres. ¿Cuántas personas mencionan que no podemos ser cómplices de la vagancia o de la pobreza? Pero también preguntémonos, ¿qué hacemos para ayudarles o enseñarles a pescar? No hacemos nada. El mundo no se cambia, no se resuelve con discursos bonitos y elegantes. El mundo se cambia actuando, haciendo de nuestra parte, pero sobre todo no podemos hablar de Dios, anunciar el Evangelio con el estómago vacío. No podemos hablar de Dios a un estómago vacío. Primero hay que llenar, saciar su hambre para poder hablar de Dios. Hoy nosotros, ¿cuántos nos topamos todos los días con diferentes realidades y circunstancias, con quienes son verdaderamente pobres, con quienes verdaderamente necesitan un plato de comida, necesitan un hospedaje, necesitan vestimenta, necesitan medicina, necesitan que visitemos a los encarcelados, a los enfermos? Pero nosotros somos muy indiferentes, somos muy inhumanos, indolentes, porque nos hemos acostumbrado todos los días a mirar en las noticias donde ya no nos conmueve
vemos tanta delincuencia, tanta inseguridad, entonces pensamos que todos nos roban, todos nos matan, y entonces cuando hay verdaderamente pobres que necesitan de nuestra ayuda y nosotros no somos capaces de extender su mano. Hoy, ¿de qué sirve rezar? ¿De qué sirve golpear el pecho? ¿De qué sirve llenar las iglesias si en la calle y en el mundo vemos tantos pobres, tantos mendigos, tantos forasteros, pero no somos capaces de hacer nada por ellos? Hoy necesitamos, queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de Cuaresma, a vivir con plenitud estas obras de misericordia, las 7 corporales y las 7 espirituales, pero hoy es el día, no mañana, porque puede ser que no amanezcamos. Hoy tenemos que hacer el bien, hoy tenemos que vestir al desnudo, hoy tenemos que dar de comer al hambriento, hoy tenemos que acoger al forastero, no pasado mañana, porque muchos dicen, hoy no, ni para mí tengo. Todos tenemos. Lo que no queremos es desprendernos, porque nos gusta acumular. Un santo decía que cuando nosotros tenemos ropa en nuestro closet y no lo utilizamos, somos unos ladrones que robamos a los pobres. Mientras nosotros tenemos empolvando la ropa, ¿cuántos pobres necesitan de verdad combatir ese frío de la noche, de la mañana? Y nosotros, bien, gracias. Tal vez nosotros no sabemos llorar con los pobres y por la pobreza, porque somos caprichosos, que aún teniendo queremos tener más. No sabemos lo que es dormir en un parque, en una vereda, debajo de un puente. No sabemos lo que es dormir a la deriva, donde el frío te carcome. No sabemos porque nosotros estamos cómodos. No somos solidarios porque no sabemos lo que es pasar el día sin desayunar, sin almorzar. Algunos lo harán, pero por dieta, por apariencia, por estética. Pero ¿cuántos pobres lo hacen? Porque verdaderamente no tienen con qué alimentar a sus hijos. Hoy cuántos enfermos están en los hospitales, en las clínicas, pero no somos capaces de visitar sus pasillos. Algunos tienen terror de llegar a los hospitales. Es que me da miedo ver a los enfermos. Mis hermanos, huimos. Ahí es cuando nosotros debemos ir, visitar. ¿Cuántos enfermos necesitan una palabra de aliento? Necesitan de nuestra compañía, de nuestra cercanía. Pero nosotros, cuando no tenemos a ningún familiar enfermo, no visitamos los hospitales. Hay muchas personas que sí lo hacen. ¿Cuántas personas también visitan a nuestros hermanos privados de la libertad? Pero muchos también lo miran como si fuesen aquellos desechables de la sociedad. Ellos también son hijos de Dios. Ellos también necesitan que alguien los visite, que alguien haga sentir parte de su vida. Pero ¿cuántos privados de la libertad están abandonados? Incluso por su propia familia, que no los visitan, que los abandonan. Hoy, mis hermanos, todos los días, cuando vas a tu trabajo, regresas de tu trabajo, vas a hacer cualquier diligencia, siempre vamos a mirar a los pobres. No cambiaremos la realidad, pero sí saciarás el hambre de un día, saciarás el hambre de un instante. Hoy nosotros, ¿quiénes somos para juzgar? ¿Quiénes somos para criticar? Porque a veces criticamos, desprestigiamos. ¿Y a cuántos hemos dejado con la mano estirada en los semáforos? ¿Cuántos hemos rechazado? ¿A cuántos hemos denigrado? ¿A cuántos hemos pisoteado? Hemos marginado. Mis hermanos, siempre tiene que ir de la par. Nosotros tenemos que dar la palabra de Dios, debemos dar a Cristo, pero también tenemos que alimentar y saciar el hambre de tantas personas. No podemos llamarnos católicos si no hemos sido capaces de desprendernos
para dar a quienes tanto necesitan de nuestra ayuda. Hay realidades de ver de tantos hermanos, lamentablemente, por la ineptitud de los gobernantes, por las persecuciones religiosas, políticas, sociales, tienen que abandonar a su país e ir junto con sus seres queridos. Y ver tantos hermanos migrantes. Hemos visto estos años la ola de migrantes venezolanos, colombianos que llegaban a nuestro país, pero muchos con la xenofobia la han pisoteado y siguen explotando la dignidad de ellos. Pero no nos damos cuenta también cuántos hermanos nuestros ecuatorianos, miles, cientos, migran a otros países y a veces son los mismos coterráneos o los mismos ciudadanos que denigramos, rechazamos a nuestros hermanos migrantes. Todos somos migrantes y forasteros en este mundo. Pero al final de nuestra vida, cuando hagamos las cosas bien, cuando tocamos a Cristo en el pobre, toquemos las llagas en aquellos hermanos más desprotegidos, el Señor nos dirá: vengan, benditos de mi Padre, preparado el cielo para ustedes, porque cuando hicieron con uno de mis más pequeños, insignificantes hermanos, conmigo lo hicieron. Pero también pueda decirnos al final: apártense de mí, malditos, porque no hicieron conmigo. Hoy, queridos hermanos, debemos evaluar cada uno nuestra vida. En algunas familias, ¿cuánta comida derrochamos? ¿Cuánta comida botamos en los tachos de basura? Hoy, mis hermanos, hemos olvidado de dar valor, dignidad al ser humano. Hoy crean clínicas para animales, perros, gatos. ¿Cuándo hemos creado un lugar, tal vez un asilo para nuestros hermanos ancianos? Hoy sacas a pasear a los perros o das más privilegio a los perros en tu casa, a los gatos, a cualquier animal que tengas. Pero ¿por qué hacemos sufrir a nuestros seres queridos? ¿Cuántos abuelos necesitan una visita, una compañía? Pero no lo hacemos. Hoy, mis hermanos, cuando hiciste con uno de mis más pequeños, conmigo lo hiciste, nos dice Jesús. Porque a veces vivimos de manera tal vez libertinaje, viendo las cosas de acuerdo a nuestra forma de pensar, pensando que, valga la redundancia, que no hay el infierno. Es que el infierno es invento de la iglesia, invento de los curas, invento de las monjas. Jesús clarito nos dice hoy en el Evangelio que a los buenos nos apartará a la derecha y a los malos a la izquierda. Cada uno tiene la plena libertad de escoger su vida, sus pasos que encaminen al cielo, a la vida eterna, o encaminar sus pasos al infierno, al castigo eterno. Hoy hagamos el bien, aunque el mundo, aunque las personas te paguen con ingratitud, pero nunca dejemos de hacer el bien. Ayudemos a los pobres, porque los pobres un día te agradecerán, pero no de esas personas que nunca te agradecerán. Haz esa obra de caridad, no tanto por los pobres, sino para que puedas remediar por lo menos un pecado. Los pobres tienen derecho, tienen la misma dignidad que nosotros. Mis hermanos, hacer un gesto de amor será más que un discurso bien disfrazado de apariencias. Hoy necesitamos ser creativos.
Una historia nos cuenta que unos jóvenes compraron unas pizzas y unas gaseosas y fueron a una plaza a sentar, a compartir con todas las personas que estaban ahí. Todo el mundo lo rechazaba, lo denigraba, porque estaban mal vestidos. Pero esos jóvenes se sentaron y dieron un pedazo de pizza con un vaso de gaseosa a cada uno, pero sentaron a compartir. Y entonces aquellos hombres empezaban a decir a estos jóvenes: obedezcan a sus padres. Nosotros no supimos obedecer y por eso caímos en el mundo de la droga y del alcohol. Escuchen a las personas que quieren el bien. Rodéense de amigos buenos y nobles, pero no dejen arrastrar por personas que los llevan a la ruina. El compartir con los pobres también nos enseña y nos aconsejan a no tomar ese mismo camino. Hoy, ¿qué nos cuesta, queridos hermanos, sentar, desgastando nuestro tiempo con aquel pobre? Es fácil comprar un plato de comida, es fácil comprar algo y dar. Eso cualquiera lo hace. Pero qué distinto es sentar, compartir y dialogar con ellos. Mis hermanos, algunos restaurantes, algunas tiendas son muy solidarios, pero a veces los trabajadores se creen más dueños que los propios dueños. Recuerdo el otro día que había un pobre, un mendigo, y decía un por si acaso, tengo sed. Yo pregunté, ¿habías desayunado? No, vamos para darte a desayunar. Y entonces los trabajadores, no, es que apesta. Si hay suficiente agua y jabón para que puedan lavar. Y si no tienen, yo les dejo, pero él necesita desayunar. Y dé un desayuno, y yo le pago y que se siente ahí. A veces, mis hermanos, tenemos miedo que el olor de los pobres quede impregnado en nuestra ropa. No abrazamos, mis hermanos, si hay suficiente agua y jabón para sacar, si crees que ese olor queda impregnado en la ropa de los pobres. Hoy nosotros tratamos de justificar. Dices que para los pobres no tienes, para una obra social no tienes, pero sí tienes para gastar en licor, en borracheras, en perdiciones, en vanidades. Ahí no nos limitamos. Tú estás en todo tu derecho. Pero ¿cómo tú puedes rezar? ¿Tú cómo puedes decir que crees en Dios si no eres capaz de ver, de creer, tocando las llagas de los pobres? Hoy vivimos, es que no, mañana, pasado, eso no me corresponde a mí. ¿Cuántas personas no son solidarios con los pobres? Son tan mezquinos hasta con ellos mismos, ni siquiera un buen pollo come. Yo como suelo decir, al final, ¿para qué guardas la plata? Mis hermanos, nadie sabemos si vamos a amanecer o no, pero quedará la satisfacción si todo. Por eso hoy es el día, hoy donde tienes que sorprender, hoy donde tienes que dar, despojarte, porque Dios da, manos que dan, manos que reciben. Porque hay muchas personas que ahorran, pero ¿para qué? Para que los buitres de los hijos estén peleando, mientras que ese pobre te dirá, ella o él siempre me daba un plato de comida. Los hijos nunca te agradecerán. Hoy necesitamos, mis hermanos, en los más frágiles, en los más pequeños, tocar las llagas de Cristo. Que cada uno de nosotros llenemos el estómago, saciemos el hambre para hablar de Dios. Y yo te invito a que hagas un gesto con los pobres. Y eso será la mejor experiencia antes que escuchar a este cura. Así sea. Te presentamos el vino y el pan.
Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor, por este pan que fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos